Bueno, nuevamente juntos, una vez por semana. Así yo creo que una vez sola, creo que bastante ya, ¿no? Bueno, recién escuchaba la presentación, ¿no? Cuando estaba acá, llegué unos minutitos antes. Y me quedé con ese, ¿no? Un espacio para encontrarse con uno mismo. Realmente me parece muy ambicioso esa frase, pero de todas maneras tiene algo que ver con lo que hace, por lo menos con mi propósito, ¿no? ¿Qué es encontrarse con uno mismo, digamos? Es ¿cómo sería? Es algo así como un movimiento de reflexión, pero no de reflexión pensante, ¿no? Como una especie de silencio donde uno tiene que, en un momento dado, se ve a uno mismo, ¿no es cierto? No saca la vista de lo exterior, de lo circundante. Pero no, como este es un programa hablado, es una audición donde ustedes obviamente escuchan y compartimos la charla, qué sé yo. El punto sería ese, desde dónde, o desde qué palabra, o desde qué cosa que digo, de lo que sea, ustedes pueden abstraerse, digamos, de todo lo que está en ese momento rodeándolo, y encontrarse con ustedes mismos desde otro lugar, desde otro plano. Como si yo hablara con cada uno. Siempre me acuerdo de una chica, Sonia, famosa acá porque hablaba en portugués, ¿se acuerdan? La chica brasileña. Era cuando teníamos la AM y entonces ella de lejos nos sintonizaba, ahora no. Pero de todas maneras me acuerdo que un día ella llamó y dijo, yo doctor lo que siento que usted me está hablando a mí, dijo, ¿no? Y algo así es la cosa, algo así, porque ella es todo, es todos, ¿no? Uno habla uno, pero en realidad el denominador es común. Bueno, este es un pequeño comentario que se me ocurrió ahora. Porque no sé si, creo que es válido porque el objetivo es ese, que dentro de este mare magnum de estímulos, de bombardeos de información, de qué sé yo, de cuántas cosas así terribles, algunas patéticas, otras sórdidas directamente, otras mediocres y qué sé yo, de repente rescatar al ser humano, ¿no? Rescatar a la persona, al individuo, pero no al individuo egoísta, competitivo, al agrandado, no, sino a ese que está calladito, ahí tranquilo, tomando un mate, escuchando una música, qué sé yo, esperando que se haga la noche. Bueno, no sé, esa es la idea, y bueno, me gusta que sea así, algunos me lo han dicho, esa sensación de compartir una charlita, digamos, ¿no? Un matecito al atardecer. Bueno, yo la verdad que hoy venía con un tema, dentro de ese mare magnum que decía recién, de cosas casi increíbles que están pasando, de locuras. Vi el otro día en el diario, no me gusta dar nombre a los diarios, pero bueno, era en Clarín, ¿no? Y también en un informativo de televisión, también. Un comentario que me dejó totalmente sorprendido con lo que está pasando actualmente. Ya vamos perdiendo la sorpresa, ¿no? Pero que se refería a la importancia, digamos, que tiene mentir, digamos, ¿no? El comentario estaba relacionado que era importante que los chicos, o los niños en general, la infancia, pudieran mentir, así como están escucharon bien. O sea que es importante que los chicos mientan, porque dice que después eso va a redundar en el éxito cuando sean adultos. Yo leí el titular, obviamente no tuve tiempo, porque fue al pasar así, no desarrollé todo, aunque tengo una explicación y que tenga un comentario. Pero me parece, no sé qué adjetivo, ¿no? Pero es terrible. Es como que aprenda a robar mejor de chico, porque entonces si aprende a robar de chico, después va a poder hacer todo, cuando sea funcionario o lo que sea, va a poder conducir bien el gobierno y todo, porque ya tiene el aprendizaje de chico. Y bueno, esto de mentir de chico para tener éxito de adulto, yo no lo puedo entender. Realmente, enseñarle la picardía, el mentir, el escaparle a la verdad, cuando en realidad lo que estamos hablando permanentemente, por lo menos yo, desde acá, es el tema de la coherencia, de que uno tiene que ser fundamentalmente una persona auténtica y sincera.
Si no tiene eso, está desdoblado en pedacitos. Siempre decimos eso, si lo que decimos no es lo que sentimos, si lo que sentimos no es lo que pensamos, si lo que pensamos no es lo que hacemos, y si lo que hacemos, bueno, entonces realmente somos un desastre total, que eso es lo que está pasando. Entonces, vamos a la forma de trabajar eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que a uno bueno, esto sería ya la frutilla arriba del helado, digamos, ¿no? Porque ya ustedes hemos hablado muchas veces de los sistemas educativos. Y los sistemas educativos son informáticos, acumulan información. Es el saber, es cuantitativo, cuanto más información mejor, ¿no? Y no es la cosa así. No es una cosa cuantitativa. Lo que hay que enseñarle a los chicos desde los maestros y de las escuelas es a ser buenas personas. A comprender a los compañeros, a poder de repente no ser el que le va a contar a la maestra que el otro no sabe, o como se hacía antes, que no sé ahora se sigue haciendo, ¿no? El que no contesta lo correcto o el que dice otra cosa, entonces va enseguida sale la maestra, en lugar de ayudarlo a ese pibe que está sufriendo ahí, lo hacen pasar al frente y el tipo se siente pésimo, horrible, qué sé yo, y la maestra encima dice, a ver quién sabe, y levantan las manos unos cuantos, yo señorita, yo, qué sé yo, y el otro pobrecito, el que no sabía, que cada vez siente como que la tierra lo va tragando, ¿no? Y entonces eso es terrible, es canibalístico, ¿no? Es fomentar lo competitivo. Y hay gente que está trabajando en esa línea, que lo competitivo es lo mejor. Cuando más competimos y cuando uno le gana más al otro y el otro pierde, y hay que ser exitoso y hay que ser ganador, y qué sé yo, bueno, entonces vamos a tener, ese es el abanderado. Ese es el que lleva la bandera, digamos. Así que bueno, obviamente que después la cosa no cambia y esos mismos cuando se hacen grandes también son los que llevan la bandera. Y bueno, es así la cosa. Bueno, pero entonces ese artículo, si alguno lo leyó, me gustaría que ya me lo comentamos, porque salió en el diario Clarín, y salió en una página entera, ¿sí, no? Titular, la importancia de mentir en la niñez para tener éxito, que el adulto tenga éxito. Y bueno, entonces ya sabemos que es el camino de la enfermedad. El camino de la enfermedad es la disociación, es la disarmonía, es la ruptura de la coherencia. La coherencia es la salud. Es la posibilidad de autorregularme a mí mismo, ¿no? A partir de unificar esos conceptos que decía recién, pensamiento, sentimiento, lenguaje y acción. Lo que hago termina siendo un reflejo de mí mismo. Yo soy lo que me sucede, ¿no? Lo que me sucede no es extraño a mí, ni lo que siento tampoco, ni lo que digo tampoco. Entonces, bueno, este sería el tema que yo quería hoy un poco tratar. Porque se supone que mi función como terapeuta, como médico, no es solamente solucionar el problema que el tipo tiene con la suegra, con el cuñado, o con el qué sé yo, ¿no? Sino que cada persona como individuo singular, único en el universo, tenga la posibilidad de darse cuenta que la crisis, lo que llamamos la enfermedad, el conflicto, es la posibilidad fantástica, a partir de entender esa crisis, de cambiar, de ser mejor, de evolucionar. Hablamos el otro día, cuando fue la audición del Bicentenario, ¿no? De que tenemos que hacer una revolución interior, que sería la del 2010, no la de 1810, la del 2010. La otra también fue así, nada más que se vivió desde un punto de vista de la soberanía, de una independencia política, etcétera. Pero en este caso es un proceso interior. Es ese cambio que tenemos que hacer. Y esos cambios no pueden ser desde una mentira. No sé, el que va a hacer una terapia o lo que sea, obviamente que tiene que ir con lo que realmente le pasa y no va a ir a mentirle al terapeuta. No tiene sentido, ¿no? Pero el problema es que la vida es todo un ejercicio de terapia. Entonces, si uno no vive así, o si uno vive desdoblado, disociado, diciendo una cosa y haciendo otra, y mintiéndose a sí mismo,
Y querer seguir en determinadas cosas que se da cuenta que le están haciendo mal y no quiere cambiar. Y bueno, entonces cuando es así, está enfermo. Pero no enfermo solamente, vuelvo a repetir. Claro, uno cuando habla de enfermedad, para algunos que por ahí agarran el programa ahora, digamos ahora en el sentido de que hace 2 años que vengo diciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, no es obviamente un problema físico. Cuando llega a ser ya, que es una úlcera de estómago, un problema, qué sé yo, de columna, o un problema así del hígado, del riñón, o de lo que sea, es porque ya pasó por todas las etapas anteriores. Ya el tipo se hizo mala sangre, ya tuvo sus problemas emocionales, sus disgustos, igual sigue tirando, sigue emparchando, ata con piolín, como decía este cantante ese, o con alambre, no sé cómo es. Y entonces, bueno, todas esas cosas, ¿no? La vida se va emparchando y uno sobrevive, no vive. Y bueno, entonces eso es lo que pasa. Bueno, entonces me enganché con eso, ¿no? De que también otra vez, continuando un poco eso de la función del terapeuta, ayudar a que la persona evolucione, la evolución, o sea, ir a un plano distinto, movernos en un plano espiritual distinto, energético distinto, tener una actitud de ser mejores personas, mejorar la calidad de vida, tener una actitud hacia alrededor que sea bueno, que sea de dar, de beneficiar, porque todo va y viene. Cuando más se da, más se recibe. Y bueno, entonces, y cuando menos posesión tengo, mejor, porque tengo las manos libres, tengo la posibilidad de abrirme a todo, ¿no? En cambio, si estoy ocupado, ya está. Tengo una hermosa casa, tengo 3 autos, tengo qué sé yo. Entonces, pero ahí... ¿Y yo qué? ¿Y dónde estoy? Hay que buscarme. Claro, bueno, entonces sería un poco la cosa. La función del médico, el terapeuta en este caso, sería transformar las cosas, ir ayudándolo a que la persona se dé cuenta que esas energías, me cuesta decir negativo y positivo, porque la mayoría de los libros de autoayuda hablan de eso, de que el pensamiento negativo y el pensamiento positivo, y si uno se concentra en el positivo, entonces no va a ser más negativo, y así, más o menos un razonamiento de lo bueno y lo malo, esto está mal afuera, y esto es lo bueno, esto sí. Es lo mismo que hicimos recién con la maestra, este es el buen alumno, este es el mal alumno. Entonces es lo mismo, es la misma historieta. Yo creo que hay que agarrar todo, la vida no es solamente, es fundamentalmente algo maravilloso y trascendente, pero no es solamente eso, tiene momentos terribles, momentos crueles inclusive. Bueno, pero eso es lo que tenemos que hacer los humanos, darnos cuenta de eso, integrar esas cosas, ¿no? Nuestra actitud no es contra la enfermedad, es a favor de la salud, y a favor de la enfermedad es el camino para encontrar la salud, así como el error es el camino para encontrar la verdad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tratar de conectarnos con eso. ¿Qué quiero yo cuando quiero hacer un tratamiento, una terapia, o encontrarme a mí mismo, ¿no? Esto que decía el presentador hoy, ojos que sienten, un espacio para encontrarse con uno mismo, una cosa así, ¿no? Creo que dice desde la simpleza del ser, pero me parece que ahí yo lo de la simpleza me queda un poquito, me parece que es más complejo el asunto, pero está bueno que... A mí me asombró, porque yo les puedo asegurar que yo no lo dije esa frase, no se la dicté a nadie, la dijeron acá, la inventaron acá en Dakota y salió fenómeno. Acá los chicos son muy creativos y de repente uno lo que hace es asombrarse, ¿no? Bueno, entonces el tema sería así. El tema de hoy sería eso, la importancia de practicar la verdad, por ejemplo, ¿no? Hay un libro que yo siempre, o casi siempre lo menciono, de Ricardo Leverato, psiquiatra transpersonal, que en una época fue psicoanalista de la APA y todo eso, o sea, hizo toda la carrera, digamos, ¿sí? Y aparte tengo la suerte de conocerlo personalmente, hemos compartido en algunos momentos trabajos hospitalarios y hace unos años. Y tiene un libro muy interesante que se llama Los dominios de la conciencia, ¿no? Donde habla de distintos capítulos sobre ese tema, los distintos planos.
Y hay un capítulo donde habla de los dominios trascendentes de la realidad. Suena muy, muy así, ¿no? Pero yo lo voy a tratar de simplificar un poco esto, en el sentido de que todos, desde distintas épocas, el hombre busca siempre trascender. Trata de sentir que la vida no es solamente esto de tomar el 48 y bajarse en tal calle y después volver y después ir a comer a la... No, es algo más que eso, ¿no es cierto? No es solamente los metros cuadrados donde nos movemos. Entonces siempre se trató de ver el sentido de la vida trascendente, ¿no? Las religiones, las distintas civilizaciones han trabajado eso, y siempre se ha buscado como que el hombre tiene que elevarse, tiene que ir a planos o energías más, ¿cómo puede ser? Más sanas, más sutiles, en el sentido de que se supone que lo denso sería un poco digamos, aspectos más ligados a las necesidades básicas, digamos, pero como que el hombre tiene que transformarse y pasar a actitudes de evolución en planos, en lo espiritual, por ejemplo, en sus valores, en su ética, ¿no? Y entonces pasa eso, a veces espontáneamente pasa. Hay personas que tienen como crisis espontáneas, de golpe un día sienten que la vida ya que están viviendo no va. Yo tengo un cartelito en el consultorio, digamos, pegado en un corcho, donde dice no, ¿sabes cómo era? No quiero vivir más, dice, ¿no? Y después vienen unos puntos suspensivos y después dice así. Entonces, cuando viene eso, las personas que están muy deprimidas, no, yo no quiero vivir más, le hago leer el cartelito, ¿no? Entonces, así, usted no quiere vivir más así. Y sí, bueno, no es lo mismo, no quiero vivir más que no quiero vivir más así. Entonces, esa posibilidad de darle la oportunidad de cambio, ¿no? De que esté mejor. Y que se dé cuenta que eso ya no puede seguir, que hay cosas que tiene que dejar, y le cuesta a la gente, le cuesta mucho soltarse. Y hay momentos cuando hay situaciones límites, y bueno, y la gente igual sigue, ¿no? Muchísima gente. Relaciones de parejas, a veces muy que uno ve que realmente está sufriendo. A veces vienen con planteos ¿cómo se llama?, de maltratos graves y situaciones, y lo siguen amando. Y bueno, está bien, obviamente que hay un conflicto psicológico, lo que sea, pero hay cosas como que a la gente le cuesta porque llega a un punto en la vida en que uno tiene que hacer un cambio sí o sí, Entonces son momentos de crisis, se llaman, las personas empiezan a tener dificultades con esa vida que llevan siempre. Entonces empiezan a tener como crisis, les cuesta enfrentar las cosas de todos los días, empieza la vida común, rutinaria, empieza a verlas como sin sentido. Empiezan a preguntarse, y bueno, ¿y cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es esto, no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello, no? Y bueno, entonces cuando empieza así la cosa es cuando empieza a aparecer el miedo, a veces sensaciones como de perder el control, de estar solo, miedo a la muerte, ¿no? Y se puede dar también en cuadros como el famoso ataque de pánico, que ya lo habíamos hablado, eso, ¿no? Que es un momento en que ya la situación de cambio es sí o sí, y entonces la crisis de pánico es lo que de alguna manera está marcando que tiene que morirse algo, tiene que una parte ya se terminó, ya no puede seguir con eso, y la persona insiste, puede ahí tener, es como un aviso dramático, ¿no? Empiezan a aparecer palpitaciones, dolores, sensación de ahogo, qué sé yo, de todo, y la persona lo vive con mucho dramatismo, con sensación de muerte, por eso le agarra el miedo, el pánico. Es un proceso bien lleno de dramatismo y alarmante, pero es transformador. Esto es lo que muchos no saben, ¿no? Que, digamos, trabajándolo ese aspecto, la gente, el miedo es a lo desconocido. La gente se aferra a lo conocido siempre. Entonces, como el cambio implica dejar lo que uno fue hasta ese momento y empezar algo nuevo, distinto, se asusta, y entonces aparecen somatizaciones que no por casualidad son todas del sistema nervioso y generalmente neurovegetativo, que tiene que ver con la inervación de los órganos, ¿no? Síntomas corporales.
Y bueno, es un periodo de transición. En algunas personas se produce bruscamente, como dije recién, de intenso sufrimiento, qué sé yo, y después se empieza a ver un cambio. Estas situaciones, que son a veces espontáneas, como dije recién, y traen sufrimiento. Acuérdense del tango, ¿no? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, ¿no? O sea, que la base del aprendizaje no es la alegría, es el dolor, es el sufrimiento. Bueno, entonces, y ya una vez que pasan esa barrera, ya está, la cosa es como que después de esos estados bruscos en realidad se está abriendo la conciencia, se está dando cuenta de que la cosa no va más y qué sé yo, los individuos ya no son los mismos de antes. Algo distinto, saben a dónde tienen que dirigirse, le empiezan a encontrar sentido a la vida, se dan cuenta que tienen que abandonar determinados modelos, gente que por ahí se ve mucho, muchachos grandes que siguen viviendo con los viejos todavía, qué sé yo, y de repente el tipo dice, ¿y cómo? ¿Qué estoy haciendo acá yo todavía? Que empieza a darse cuenta, ¿no? O de otras cosas, ¿no? Que en realidad tenemos tendencia a repetir, ¿no? Vamos haciendo lo mismo siempre, qué sé yo. Bueno, ahora hay gente que quiere decididamente evolucionar, entonces hace como cursos o hace meditación y qué sé yo, entonces ahí se hace como una disciplina, ¿no? La disciplina es esa, digamos, empezar a conectarse con otros planos, ¿no? Y eso hace que la persona vaya tratando de transformarse, ¿no? Digamos, su energía de una cosa muy densa a algo más sutil, más es una transformación. Y eso implica una disciplina, o sea, no es así nomás, se va haciendo de a poco. Y van produciéndose cambios, por ejemplo, cuidados que uno tiene que tener, por ejemplo, con respecto a lo corporal, la alimentación, el cuidado, manejar bien las energías, o sea, con respecto a todas las energías densas, ¿no? Con respecto a lo que uno come, a moverse, ejercicios, etcétera, ¿no? Y bueno, cómo se va dando todo. Y esto hace que las personas se puedan conectar entonces con otra forma de ser, ¿no? Empiezan a buscar la verdad de las cosas. Por eso esto sale del comentario ese del diario de la mentira, ¿no? La búsqueda de la verdad, el servicio desinteresado. Acá la palabra servicio yo la voy a reemplazar por amor, ¿eh? Es el amor desinteresado. Es el amor que siento por el otro y el otro por mí. Y no solo por los que tengo al lado, no solo por mis hijos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, por supuesto que los amo, pero es un amor distinto, es un amor no posesivo, no es que son mi hijo, mi amigo, no es nada mío. Estamos transitoriamente en este momento de la existencia juntos y vamos a compartir y ser felices, pero no es nada de uno, nadie es dueño de nada. Así que empecemos por ahí, a despojarse de las cosas. Después otra cosa que ayuda mucho es el desarrollo artístico o científico. Hay gente que tiende más hacia lo científico. Y digamos las actividades creativas sobre todo. Entonces lo que hay que practicar es eso, dijimos, la no violencia, la abstención de causar daño, a veces no solo con el pensamiento, la palabra, la acción a veces, ¿no? Porque uno rompe la unidad del universo. Cuando uno actúa en contra de algo, de algo que ya viene armónico, que se ya está rompiendo la unidad de todo, no solamente de la persona. Tiene que practicar entonces las vibraciones del amor y tratar de ser mejor con los demás, ¿no? No cuesta nada eso. Entre hacer bien y hacer mal es más o menos el mismo esfuerzo. Así que conviene hacer mal. Conviene hacer... Estuve fenómeno. Eso se llama psicoanálisis acto fallido. Bueno, después de otra cosa aparte de la no violencia está el tema de la abstención de mentir, que esto tiene totalmente que ver con lo que traje hoy, ¿no? O práctica de la verdad sería, ¿no? En sánscrito se llama satya, dice el libro acá de Leverata. Significa evitar estrictamente toda exageración, inexactitud, simulación, que implican decir o hacer lo que no concuerda con lo que se sabe que es cierto. Cada mentira exige una cantidad de otras mentiras para sostenerse, ¿no? Como es que dice, es de patas cortas. Tal esfuerzo para tapar la mentira crea un terreno propicio para toda clase de perturbaciones emocionales. Cuando uno practica la abstención de mentir, ¿no?
digamos, la cosa es completamente distinta. Uno se da cuenta que ya no puede hacerlo de la otra manera. Se empieza a sentir así. Desarrolla, ¿cómo podríamos decir? Es como que todo empieza a desarrollarse y a fluir de una manera perfecta. Yo voy a parar un poquito porque por la hora, pero el tema está para seguir un cachito, muy poco ahora en la segunda parte, y vamos a trabajar con otro tema que sí tiene mucho que ver con la literatura, la poesía y todo, y lo espiritual. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Bueno, estamos de vuelta. Y qué sé yo, después de escuchar eso tan lindo, es como que los invito a que cada uno tenga su unicornio azul y que no lo pierdan, que lo puedan tener, ¿no es cierto? Bueno, entonces Silvio Rodríguez, con esa cosa siempre tan dulce y digamos, y de cambio, de invitación, ¿no? A no entregarse, digamos. Bueno. Estamos hablando de eso, de las cosas que se van dando con la búsqueda, esto de la evolución, algunas prácticas, ¿no? Porque esto surgió todo el tema de la mentira, del artículo del diario. Entonces ahora lo que se hablaba de la no violencia, de la abstención de mentir, decía, la práctica de la verdad. La abstención obviamente de hurtar o robar, ¿no? Porque decíamos que, bueno, ahora faltaba que a los chicos, aparte de enseñarle a que mientan, hay que enseñarle también a que roben. Y eso es la decisión de establecerse firmemente en la honradez, ¿no? En la honradez, en la coherencia, en la autenticidad, ¿no? No adueñarse de lo que no es de uno, lo sitúa al individuo por encima de la ley de kármica, de aquí que en la medida en que lo practicas, eso le ofrece en realidad todo lo que necesita, ¿no? Si uno tiene las cosas, ¿para qué lo del otro, ¿no? Empezar a sentirse parte de la totalidad. La ausencia de la codicia, ¿no? El hecho de no querer acumular posesiones. Eso también lo libera al individuo del gran gasto energético que requiere conservarlas. Lo libera a uno, ¿no? de ese sentido posesivo de las cosas, ¿no? Inclusive esa cosa del apego, que yo siempre insisto, ¿no? Esto del apego no se puede llegar al desapego, digamos, por vía directa, siempre va después de haber estado apegado. Si uno no sintió el amor, si uno no sintió esa fuerza en la que uno existe porque el otro existe, y qué sé yo, no puede nunca sentir desapego, porque tiene que haber pasado por esas cosas. Bueno, entonces varios autores, los cito muy rápido, han descrito lo que se siente cuando uno va encontrando ese cambio en su vida, ¿no? Se va dando cuenta que hay otras cosas que le interesan más, que sale de la rutina, de la mediocridad, y empieza a tener que su conciencia se activa, se desarrolla, se potencia, empieza a sentir alegría, empieza a sentir que tiene ganas de reírse a cada rato, de tomar las cosas de otra manera, ¿no? De sentirse más libre. Por ejemplo, Abraham Maslow, que tiene un libro muy lindo, ¿no? sobre la parte creativa, ¿no? Digamos, él alude que la persona que hace estas prácticas con respecto a la verdad y a todo eso, obtiene sentimientos de plenitud, de integración, de completud. Es como que uno siente que no necesita tanto, ¿no? Que va aceptando las cosas como vienen, que no hay que tratar se empieza a quejar menos, digamos, ¿no? A sentir como una especie de ser más independiente, más libertad interior. El sentido de la belleza aumenta, la conciencia de la bondad, es más jocoso, ¿no? Tiene más sentido del humor. Después autores como Wilber, La conciencia sin frontera, un libro muy bueno de él.
Y lo describen como una experiencia o vivencia trascendental, ¿no? Diferente a la de todos los días. Es como que se incrementa la comprensión fundamental. Esto es muy importante, ¿no? Porque el concepto de la comprensión es muy importante, porque todo está puesto más en el saber, como decíamos, en el conocimiento, y no en la comprensión. Y creo que la comprensión es lo que necesitamos más ahora. Bueno, y la percepción de que todo se agranda, de que todo, uno empieza a ver que las cosas chiquitas en realidad es como si fueran universos, y al revés, como si el universo fuera una cosa chiquita también. Por ahí están los ojos de la persona que uno quiere, o está qué sé yo, en la sonrisa de un niño, qué sé yo, en cualquier cosa, en un vaso de agua fresca cuando uno tiene sed, y de repente ese es el universo, ¿no? Hay como una especie de tiempo, de atemporalidad, ¿no es cierto? Todo se empieza a juntar. Sara Hidarian destaca en estos casos la expansión de conciencia, el aumento de la creatividad, dice, de ideas nuevas, se mejora la intuición, la imaginación, la audacia, uno se juega, ¿no? Empieza, y bueno, ¿y por qué no? Y quiero agarrar, hoy voy a cambiar de camino, hoy voy a agarrar con el auto por otra calle, y bueno, y voy, y me juego. Y no estoy criticando tanto ni nada por el destino, ¿no? Y uno hasta se va cambiando la energía, la gente a uno lo empieza a ver de otra manera, hay como una especie de magnetismo sano, digamos, ¿no? Una especie de actitud hacia los demás, de alegría, de simpatía, ¿no? Qué sé yo. Inclusive mejora también la cosa mental también, ¿no? El poder de síntesis, de integración sobre todo, ¿no? Son como esos circuitos, como se llama, integrados. Yo no conozco mucho de electrónica, pero la gente, qué sé yo, como eran los transistores, los circuitos integrados, se llaman así, qué sé yo, uno toca una punta y se mueve todo, ¿no? Desaparecen miedos que uno tiene habitualmente cuando está muy conectado con lo material, es decir, el miedo a la muerte, por ejemplo. Está bien, siempre está esa incertidumbre, qué será, qué sé yo, pero es como que se toma más naturalmente. Benito Reyes dice que ese trabajo interior que estamos hablando, de practicar la verdad y toda esa serie de cosas, lo lleva a uno, que uno no es un fragmento, sino que está todo expandido y uno forma parte de esa totalidad, ¿no? Y sobre todo también insiste en que se intensifica el sentido de la belleza y de la alegría, ¿eh? Entonces hay como una mayor sensación de paz, etc. Bueno, más o menos eso es lo que yo les quería decir de esta circunstancia. Y ahora vamos a entrar en otra temática, Usted sabe que al final se termina haciendo todo más o menos lo mismo. Pero este tiene que ver con un trabajo, una lectura que hice hoy de un librito de Borges. Hace mucho que no hablamos de Borges. Y él hace son 2 artículos. Y uno que después va a ser el punto de partida para otro programa más adelante, donde vamos a hablar de ciertas cosas que trascienden, ¿no? Que trascienden más allá de la muerte, el hecho de que las cosas de alguna manera continúen el espíritu trascendiendo y integrándose inclusive a nuestros momentos actuales. Hay ¿cómo se llama? Es un artículo que él habla, se llama La flor de Coleridge. Coleridge era un escritor inglés, ¿no? Y dice que, empieza diciendo, ¿no? Hay cosas que voy a leer porque es imposible hacer un comentario de un texto de él sin leer nada, porque precisamente la riqueza y lo que transmite Borges está precisamente en el manejo del idioma y de las palabras, ¿no? Entonces hay cosas que no se pueden evitar de leer o de comentar. Entonces dice, hacia 1938 Paul Valéry escribió y decía que la historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras, sino la historia del espíritu, como productor o consumidor de literatura. Esto es fantástico, ¿no? Después van a ver por qué yo lo llevo así, este tema. Porque le voy a poner ejemplo inclusive personal, ¿no? Esa historia, dice, podría llevarse a término sin mencionar un solo escritor. 20 años antes, Shelley dictaminó que todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir son episodios o fragmentos de un solo poema infinito,
¿eh? Entonces, y entonces el comentario que hace Coleridge, como dice, el relato que él hace dice: si un hombre atravesara el paraíso en un sueño, ¿no? Tipo sueña que está en el paraíso, y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces ¿qué? Entonces es una cosa fantástica, ¿no? Bueno, esto es el planteo de Coleridge. Ahora, en el segundo texto, porque menciona 3 autores que hablan de esto. En el segundo texto, Wells, ¿se acuerdan? Digamos, la guerra de 2 mundos. Bueno, es la máquina del tiempo, ¿no? Él, en esta obra, él hace mención, utiliza el tema de la previsión de los hechos futuros, o sea, como que se anticipa, o digamos, viaja hacia el futuro, ¿no? La cosa. Entonces el protagonista, digamos, viaja físicamente al porvenir en la novela. Vuelve cansado, polvoriento, maltrecho. Vuelve de una remota humanidad del futuro que se había bifurcado en seres o especies que se odiaban, ¿no es cierto? Y él vuelve cansado, como el tango Volver, con la frente marchita, ¿no? Pero vuelve con las sienes encanecidas, dice, y trae del porvenir una flor marchita. O sea, es la segunda versión de la imagen de Coleridge. Más increíble, dice, que una flor celestial o que la flor de un sueño es la flor futura. Porque dice que, mire qué hermoso esto, ¿no? Qué interesante, y cómo se liga con la física cuántica, que es lo que hablamos siempre. Dice: la contradictoria flor, cuyos átomos ahora ocupan otros lugares y no se combinaron aún. O sea, ¿no? Lo que va a ser, lo futuro, no sabemos, pero qué forma va a tener, en este caso de flor. La tercera versión es invención de un escritor más complejo que Wells, más o menos, que es Henry James. Henry James. En la novela de James, el nexo entre lo real y lo imaginario no es una flor, como en los 2 anteriores. Es un retrato que data del siglo XVIII y que misteriosamente representa al protagonista de la novela, ¿no es cierto? Fascinado por esa tela, que dice, ¿cómo? Si yo no había nacido en esa época. El tipo está viendo hacia el pasado. Fascinado por esa tela, consigue trasladarse en la novela, obviamente, a la fecha en que la ejecutaron. Entre las personas que encuentra figura necesariamente el pintor. Lo pinta a él con temor, con aversión, pues intuye algo raro. Y entonces James, dice Borges, crea así un incomparable regreso infinito, ya que su héroe, miren qué interesante esto, ¿no? El manejo del tiempo, ya que su héroe, el de la novela, se traslada al siglo XVIII porque lo fascina un viejo retrato de él, pero ese retrato requiere, para existir, que él se haya trasladado al siglo XVIII, porque claro, la causa es posterior al efecto, es increíble, ¿no? El motivo del viaje es una de las consecuencias del viaje, o sea que él, el retrato lo ve ahora, pero tiene que volver al pasado, al momento en que se hizo. Y entonces, y dice Borges, estos 3 autores no se desconocían el texto de los otros, ¿no? Pero sin embargo están representando una misma cosa. Entonces lo que hacen es precisamente la unidad profunda de todo, el espíritu, él dice, ¿no? El espíritu, él lo llama el espíritu, o sea, algo superior que hace que las personas, y acá lo completa, ¿no? En este texto que sigo ahora, dice que Coleridge, el mismo autor de que recibió la flor en el paraíso y se despertó con la flor en la mano, en el sueño recibe la flor y se despierta con la flor en la mano, escribe que una vez había soñado un fragmento de 50 y pico de versos de Kublai Khan. Kublai Khan era la época de los mogoles, eran así que más o menos del siglo XIII, ¿no? Y Coleridge es del siglo XVIII. Pero él sueña, un día dice que se sintió mal, tomó un hipnótico, el sueño lo venció después,
y dice que, digamos, en el sueño, él ve un texto, es como que ve la imagen de un texto y lo procede le queda eso, las imágenes, las palabras y todo, y al cabo de una hora se despierta con la certidumbre de haber compuesto un poema que no sé, surgió del sueño y que tiene que ver con el palacio perdón, me estoy adelantando. El fragmento lírico habla de un palacio, ¿no? Es un poema referido a un palacio que se edificó en el siglo XIII. Entonces, en un momento determinado dice que lo que se plantea es cómo puede ser que ¿cómo se llama? Una persona, un emperador mogol en el siglo XIII sueña un palacio y lo edifica, porque ese es el tema, lo edifica conforme a ese sueño. Y en el siglo XVIII, un poeta inglés que no pudo saber que esa obra, ese palacio se había derivado de un sueño, sueña un poema sobre el palacio. Entonces, confrontadas en esta simetría que trabaja con almas de hombres, que dice Borges, con almas de hombres que duermen, claro, porque todo es en sueño, nada o muy poco, me parece, dice Borges, son las levitaciones, las resurrecciones y otras cosas. Es fantástico esto, ¿no? Más encantador es la hipótesis que sería más allá de lo racional, que suponer que el alma del emperador, destruido el palacio, penetró en el alma de Coleridge para que éste lo reconstruyera en palabras, más duraderas que los mármoles y los metales. Entonces, bueno. Y después cita un caso también fantástico, ¿no? De un tal Caedmon, ¿no? En la época de la Inglaterra del siglo XII, o del siglo VII. Era un pastor que una noche, un hombre que ya no era joven, una noche se fue de una fiesta porque le iban a pasar un instrumento musical y tenía que cantar. Entonces se fue a dormir, tipo en un establo entre los caballos. Y en el sueño alguien lo llamó, lo leo esto porque es fantástico, ¿no? Y en el sueño alguien lo llamó por su nombre y le ordenó que cantara. Entonces él, como no sabía, el otro le insistió, no, pero ¿qué voy a cantar? Pero el otro le dijo, canta el principio de las cosas creadas. Escuchen bien, ¿no? Entonces Caedmon dijo versos que jamás había oído. No los olvidó al despertar y pudo repetirlo hasta delante de los monjes. No aprendió a leer el hombre, pero le explicaban pasajes de la historia sagrada y él los transformaba en versos dulcísimos. Y cantó la creación del mundo y del hombre, de la historia del Génesis y de todo. La entrada en la tierra de promisión, las cosas de la enseñanza de los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo fantástico del asunto. ¿De dónde llegó esa información? ¿Cómo le llegó esto a este hombre Coleridge 5 siglos después? Y cómo un tipo que no sabía ni leer ni nada por el estilo empezó a recitar poemas sobre temas que él desconocía completamente, ¿no? Y bueno, al primer soñador le fue deparada en la noche la visión del palacio y lo construyó. Al segundo, que no supo del sueño del anterior, el poema sobre el palacio. Y dice Borges, si esto sigue así, algún lector del poema soñará en una noche de la que nos separan los siglos, un mármol o una música. Ese hombre no sabrá que otros dos soñaron. Quizá la serie de los sueños no tenga fin, quizá la clave esté en el último. Es una maravilla esto. Bueno, pero les hago ese pequeño regalito. Ya estamos medio sobre la hora, nos queda muy poco tiempo. Y les debo algo que en la próxima, en todo caso, que tiene que ver con esto que estamos hablando. A mí me ha pasado personalmente, en algún momento, escribir poemas que no los pienso, que me vienen así, de golpe, sin corrección ni nada. Y yo siento que en ese momento también recibo algo, que soy como una especie de antena, como una transmisión. No soy el autor, soy el que transmite. Y esto algo así me llegó con este texto de Borges, ¿no? Como que se fueron pasando cosas que ya estaban, ¿no? Y leo un poema muy rápido, que tiene que ver con esta sensación, ¿no? Esta sensación que siente uno cuando escribe, que ya no es uno, ¿no? Ya no es uno. Uno entra a no pertenecerse, solamente puede vivenciar.
y uno en lugar de escribir, transcribe y revela lo invisible, ¿no? Entonces dice así, estado poético es. Se me vuelve urgente convocar palabras, microscópicos soles me circulan, todo es un fulgor. Una inenarrable sensación de capturar imágenes se apodera de mí y no me pertenezco. Comienzo a vibrar y a fluir sin término como una antena gigantesca hasta quedar tendido en el poema. Unas líneas después logro reincorporarme y releo mi sueño, mi verdad revelada. Me permito trascender la brecha mínima del instante instalándome en el infinito. Volveré cuando la belleza sea un sustantivo inapelable y la palabra síntesis. Y les mando un abrazo. Hasta luego.